Mi hermano Pedro, de estar aquí con ustedes ha sido una gran bendición. Siempre se conversan cosas como nos sentimos bendecidos cuando alguien viene a recibir o cuando alguien viene a visitar. La verdad es que nosotros nos sentimos muy bendecidos de estar acá. Nosotros nos sentimos con la presencia de ustedes tan felices, tan contentos y sepan que los bendecidos somos nosotros. Gracias por estar cada día acá compartiendo juntos. Dios tiene una palabra de Dios en esta noche para nosotros. Abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Ahí vamos a estar esta noche. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice éste: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Esta es la tercera carta que recibe la iglesia. Vimos el día lunes la iglesia de Éfeso, ayer estuvimos hablando de la iglesia de Esmirna y hoy toca la iglesia de Pérgamo. Son 7 cartas y durante estos días vamos a estar desarrollando cada una de las iglesias. Pérgamo, este nombre es probable que signifique altura, torre, elevación. Se piensa que este nombre se le dio a esta ciudad porque se encontraba precisamente en una colina alta, elevada. Pérgamo hoy es conocida como la ciudad Bergama en Turquía. Aunque se dice que Pérgamo fue la ciudad más famosa de todas las de Asia Menor, no logró la grandeza de ciudades como Éfeso o Esmirna, pero su centro cultural sobrepasaba a las demás ciudades. Su biblioteca era un lugar sumamente famoso. En Pérgamo había muchos templos, edificios, plazas, mercados. Era una gran ciudad llena de cosas. En cuanto a su contexto religioso, Pérgamo fue uno de los centros más devotos e importantes del mundo antiguo. Pérgamo levantó un gran altar al dios Zeus y también a la diosa Atenea. Además, en la ciudad por todas partes se encontraba el símbolo de la serpiente, símbolo que representaba al dios Esculapio, aquel dios que sanaba, decían ellos, y a quien también se le rendían cultos.
probable, hermanos, que esto de el dios Esculapio, de esta serpiente, haya tenido su origen en las propias escrituras hebreas, ya que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto que sanaba a los hijos de Israel. ¿Se recuerdan eso? Es una posibilidad. A este dios Esculapio en Pérgamo lo llamaban el Salvador. Además de esto, Pérgamo fue la primera ciudad de Asia que incentivó abiertamente el culto al emperador romano. En el año 29 a.C., Augusto levantó un templo dedicado a sí mismo. Pérgamo se convirtió en la principal ciudad de adoración al emperador. No debemos extrañarnos porque Pérgamo recibe el nombre en esta carta del trono de Satanás. El adorador debía ofrecer incienso y decir a viva voz: César es mi Señor. Adorar al emperador era la señal de fidelidad y lealtad a Roma. Esto garantizaba al adorador un certificado que pasaban en su mano para que él pudiera comprar abiertamente, vivir tranquilamente, comer y desarrollarse ahí. Para los cristianos, vivir en esta ciudad fue muy difícil, muy complejo. Mientras que la gente de Pérgamo gritaba que César era su Señor, los cristianos decían que el único Señor que ellos tenían era Jesucristo. Amén. Y que era su Señor y que también era Dios. Amén. Ser cristiano en Pérgamo era adquirir un compromiso muy difícil, y es en estas condiciones que Jesucristo manda una carta a la iglesia en Pérgamo. Comenzamos, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ya hemos dicho antes, ya hemos hablado del ángel, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Jesucristo se presenta ante esta iglesia como aquel que tiene una espada aguda de dos filos. Hemos dicho también que esta imagen representa que de la boca de Jesús salen palabras para salvación para algunos y para condenación a otros. Eso significa una espada de dos filos. La palabra de Jesús es una espada de doble filo porque por ella algunos serán salvados, pero por esa misma palabra otros van a ser condenados. Esta palabra aguda que sale de la boca de Jesucristo puede ser un instrumento de protección a una iglesia que está siendo perseguida. Esta espada aguda que sale de la boca de Jesucristo también puede ser una palabra de juicio a la iglesia que comenzó a aceptar prácticas paganas dentro de ella. En el contexto de la ciudad de Pérgamo, era el gobernador quien tenía poder y autoridad para dar muerte o también para salvar a quien a él se le ocurriera. Pero que Jesucristo se presente en esta carta como aquel que tiene una espada aguda de dos filos es una verdad veraz para la iglesia.
para que se reconozca que el único que tiene autoridad y el único que tiene poder de dar vida o de quitar vida no es el emperador, no es Domiciano, no son las autoridades, es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eso es todo. Por eso es importante la descripción de Jesús en esta carta. Amén. La iglesia no debía temer a la espada del gobernador, debía temer al que tiene la espada de dos filos. Amén. A ese se debe temer. Amén. Amén. La palabra de Dios, dice Jeremías, que es como fuego. También dice el mismo profeta que la palabra de Dios es un martillo que rompe cualquier cosa. El autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es de dos filos. Pablo dice, la palabra de Dios es un perfume para muerte, pero también para vida. Amén. Solo Jesús, hermanos, solo Cristo es el que puede dictaminar a través de su palabra quién se salva y quién se pierde. Amén. Amén. Eso no lo definimos nosotros. Solo Cristo puede dictaminar quién se salva y quién no, porque Él tiene la espada aguda de dos filos. Amén. El Señor Jesús sabe que hay un problema en Pérgamo, pero antes de decirles el problema, comienza a reconocer y a elogiar cosas que la iglesia en Pérgamo está haciendo. Miren el verso 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Yo conozco, comienza diciendo el Señor, como lo hemos visto en las iglesias anteriores. Esta palabra indica que Jesús tiene una descripción exacta de cada iglesia. Lo vimos en Éfeso, lo vimos en Esmirna, ahora lo vamos a ver en Pérgamo. Jesús sabe con exactitud cada situación que pasa en la iglesia, las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que la iglesia hace ante los ojos de Cristo es totalmente abierto. Amén. Él conoce con exactitud. Amén. Todo lo que estamos haciendo ahora, incluso lo que estamos pensando en este momento. Amén. 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 Él conoce, porque Él camina en medio de su iglesia. Él tiene los ojos como llama de fuego, y nada la iglesia puede ocultar ante la presencia y los ojos del Rey. Amén. 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 Llama la atención en este versículo que 2 veces se diga que en Pérgamo Satanás estaba establecido. El verso dice el trono de Satanás y el verso dice donde mora Satanás. 2 veces dice eso el verso. ¿No que era Zeus el dios que ellos seguían? ¿No que era Atenea? ¿No que era ese dios serpiente, Esculapio? ¿No era que se adoraba al emperador? ¿No era que se adoraba a Roma? ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Sabe cuál es la respuesta a eso? Que adoran a Zeus, adoran a Atenea, adoran al dios Esculapio, adoran a Domiciano, adoran a Roma. ¿Saben cuál es la respuesta para eso? No adoran a esas personas, no adoran a esas estatuas, no adoran a esos falsos dioses, no los adoran a ellos.
Cuando una ciudad, cuando un país está entregado a la idolatría, quien gobierna ahí es el diablo, es Satanás. Y no importa cómo lo maquillen, es el diablo que está instituido ahí. Él es el que gobierna en Pérgamo. Los otros son maquillajes, pero él es el que está ahí. Y yo pregunto, ¿en cuántas ciudades hoy en día el diablo está estableciendo su reino? ¿En cuántos países hoy en día el diablo está sentado en su trono? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? De hecho, ¿en cuántas iglesias el diablo gobierna y se sienta y dictamina? ¿En cuántas casas el diablo dirige a la familia? ¿En cuántos cristianos? ¿A cuántos cristianos le permitimos a Satanás que gobierne sobre nosotros? No es fácil, hermanos, mantenerse fiel donde Satanás se ha sentado a gobernar. No es fácil. En este libro muchos cristianos se han negado a confesar al César como Señor. ¿Y qué les pasó por eso? Los mataron. Les quitaron la vida por su fidelidad a Cristo. Uno de ellos está precisamente aquí en el verso, llamado Antipas. Y Jesús dice: Antipas, mi testigo fiel. Amén. Y este es un tremendo reconocimiento de Jesús sobre una persona que, a pesar de las circunstancias en las que está, a pesar de saber dónde está, que Satanás gobierna ahí, que Satanás está sentado en un trono, Antipas fue un testigo fiel de Jesucristo y Cristo lo reconoce. Amén. Gloria a Dios. Antipas fue un cristiano mártir en la iglesia de Pérgamo. Antipas fue uno que murió por Cristo. Amén. Antipas fue uno que pagó el precio por ser fiel a nuestro Señor Jesús. Es que así perseguían a los cristianos en el primer siglo. Y el mismo Cristo lo reconoce como un testigo fiel. Esto significa que Antipas dio testimonio de Jesús ante aquellas personas que lo estaban buscando, y cuando lo encontraron, Antipas dio testimonio que Jesús era el Señor. Amén. Fielmente. Fielmente. Eso significa testigo fiel. Antipas dio testimonio de Jesús fiel y dignamente, al punto de que le quitaron la vida. ¿Y qué tal los otros cristianos de Pérgamo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es su conducta al saber que Antipas fue muerto por su fidelidad? ¿Qué les dice el Señor Jesucristo en el mismo versículo? Jesús le dice a la iglesia: retienes mi nombre. Amén. Y no has negado mi fe. Amén. ¡Qué tremendo! Así es. ¡Qué tremendo! A pesar, hermanos, de que la iglesia está rodeada de cultos y dioses paganos, Jesús los elogia por su fidelidad. Amén. Por su fidelidad. La iglesia es elogiada por dos cosas. Número uno, por retener y por no negar el nombre de Jesucristo. Hermanos, es que esto debemos entenderlo, era sumamente difícil. En Pérgamo había servidores de Dios, pero también había servidores del diablo, si Él es el que está en el trono ahí. En Pérgamo había personas fieles a Dios y fieles a Satanás. En Pérgamo había hijos de luz y también había hijos de las tinieblas. Y es en esta realidad
y bajo estas circunstancias que la iglesia de Pérgamo se mantuvo fiel a Cristo, retuvieron su nombre y nunca lo negaron, sabiendo que aún su hermano Antipas había sido muerto. Pero siguieron fieles a su fe y lo decían abiertamente. Amén. Es ahí, hermanos, en las circunstancias difíciles, en la adversidad, en la persecución, cuando se levantan contra nosotros, es ahí donde se ven los hombres y las mujeres de Dios. Es ahí donde se ve la fe de las personas. Es ahí donde realmente el cristiano puede mostrar convicciones. Amén. No es antes. No es viviendo en el confort, no es viviendo en la tranquilidad. No es cuando todo está bien a mi alrededor. No es cuando hay prosperidad, cuando estamos felices. Cualquiera es fiel así. La cosa es cuando vienen los problemas. Seguimos teniendo la misma convicción. Sigo creyendo en Cristo. Sigo creyendo en sus promesas. Sé que Él está conmigo. Sigo confiando en la persona de Jesucristo. Cuando alguien quiere quitarnos la vida por mi fe, sigo pensando que Él es el que dictamina quién vive y quién muere. Esta es la realidad de Pérgamo. Por eso los elogios de nuestro Señor Jesucristo para esta congregación. Es ahí donde se ven los hombres de Dios. Amén. Es ahí donde se ve la fe, las convicciones. Recuerden los hombres de Dios cómo mostraron convicciones en momentos difíciles. José fue fiel a Dios desde los 17 años. Daniel a los 14 años fue fiel a Dios en Babilonia. Ananías, Misael y Azarías fueron fieles en Babilonia. La iglesia de Tesalónica, a pesar de ser perseguida, también fue fiel. Pedro fue perseguido por su fidelidad a Cristo. Pablo fue perseguido por su fidelidad a Cristo. La iglesia del primer siglo, los apóstoles fueron perseguidos por su fidelidad a Cristo. Amén. Esto indica que podemos ser fieles aún en ciudades donde el propio Satanás gobierna. No importa dónde estemos. Amén. Lo que importa es quién eres. Amén. Por eso esa cosa de que la influencia de, cuidado con la influencia de, ¿qué importa dónde estés? ¿O usted cree que Daniel no estaba viendo todo lo que hacía el rey delante de sus ojos? ¿Usted cree que él se dio a las cosas que el rey le pedía? Se mantuvo fiel Amén. toda su vida con 4 reyes. Y nunca dejó de ser íntegro. Si no importa quién está a tu alrededor, lo que importa es quién soy y cuáles son realmente mis convicciones. Amén. ¿Creo realmente en Dios? ¿Estoy convencido de Dios? Se ven los momentos difíciles. Amén. Amén. Se ven los momentos difíciles. Pérgamo es un modelo de fidelidad para todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén. Si hay algo que debemos aprender de Pérgamo, es que es una iglesia fiel, a pesar de las circunstancias, la idolatría, y aunque Satanás mismo estuviera gobernando ese lugar, Pérgamo fue fiel a Jesucristo. Amén. Pero, dentro de estos reconocimientos, dentro de estas alabanzas, el propio Señor de ellos tiene una queja contra la iglesia. Versículo 14, mire lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es triste,
Muy triste, hermanos. Aunque la iglesia de Pérgamo se había mantenido fiel en medio de los peligros de muerte, algunos miembros retenían doctrinas y enseñanzas idólatras de Balaam. Esto indica que entre los miembros de la iglesia había personas que seguían y practicaban doctrinas que Cristo no acepta. Pero la iglesia sí los aceptaba en medio de ellos. Este era un grave problema, porque quienes seguían estas doctrinas trataban, hermanos, de persuadir a los miembros de la iglesia, de tratar de meter esas enseñanzas en medio de los cristianos. ¿Qué tiene? Adaptémonos. ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es el pecado? Sutilmente hablaban en medio de los hijos de Dios. Susurraban sutilmente en medio de los hijos de Dios. Para entender el punto, es importante recordar lo que las escrituras dicen de Balaam. Si usted quiere leerlo después, yo solamente lo voy a decir, pero esto en Números capítulos 22 al 25, ¿ya? Pero no voy a leer todos esos capítulos, se lo voy a resumir. Cuando el pueblo de Israel llegó a los campos de Moab, Balac, el rey de Moab, se asustó tanto cuando vio al pueblo de Israel. ¿Sabe lo que hizo? Contrató al profeta Balaam para que éste maldijera a los hijos de Dios. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero Dios le prohibió eso a Balaam. No lo hagas. Se lo prohibió. Y Balaam no lo hizo. Pero, como era pillo y quería ganarse esa platita extra, quería ganarse eso que le habían dicho, no maldijo al pueblo, pero aconsejó al rey cómo podían caer los hijos de Israel para ganarse esas horitas extras de más. Aconsejó: envía mujeres, envíalas para que inciten a los hijos de Israel a apartarse. Entonces, ¿qué pasó? Fueron las mujeres, y como dice el verso 14 donde estamos, pusieron tropiezo ante los hijos de Israel, los incentivaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No los maldijo, pero dijo cómo. Y este es el problema. Este es el problema de aceptar idólatras. Este es el problema de aceptar paganos. Este es el problema de aceptar fornicarios en medio de un pueblo santo. Y no me refiero a no abrirle las puertas a la gente, porque la gente necesita a Cristo. Amén. Incluso los perdidos. Todos necesitan a Cristo. Pero me refiero a personas que no tienen ningún interés en dejar su pecado, pero quieren estar en medio de nosotros para influenciar de manera negativa en la iglesia del Señor. Ese es el punto acá. Uno podría preguntarse: ¿qué hay de malo en una fiestecita? ¿Qué tiene de malo participar de un culto a los ídolos? ¿Por qué no comer la carne sacrificada a ese ídolo si está rica la carne? No la desperdiciemos. Total, un ídolo no es nada. No es nada en este mundo un ídolo. ¿Qué tiene? Comamos, pasémoslo bien. ¿Por qué no tenemos relaciones íntimas con esas jovencitas que se ven tan bonitas? ¿O esas cosas no se pregunta la gente hoy en día? Los hijos de Israel ese día, por
aceptar a estas mujeres en medio de ellos, le abrieron su corazón a estas prácticas y fue tan aberrante para Dios lo que hicieron que ese día murieron 24,000 y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. ¿Sabía eso? Ese día Dios decidió que ninguno de esa generación iba a entrar a la tierra prometida. Pero eso pasó antes. Estas mismas prácticas que habían cometido los judíos 1500 años atrás estaban entrando en Pérgamo. Esa es la cosa. ¿Se va entendiendo? Amén. La iglesia, en vez de cerrarle la puerta a estas personas, las dejaron entrar. Esto incendió el celo de Dios. La iglesia en Pérgamo estaba permitiendo que la inmoralidad de los paganos influenciara en sus vidas. ¿Cómo? De la siguiente forma. En la ciudad de Pérgamo, el no participar de las actividades religiosas y sociales era mal visto para los habitantes. O sea, todos los de Pérgamo debían participar en esas actividades idólatras, y el que no iba se le miraba raro, se le miraba mal, se le juzgaba. Es probable que algunos de estos hombres que estaban entrando en la iglesia pensaran que mejor era participar de estos cultos, de estas fiestas paganas, para que no nos ganemos el repudio de las personas. Total, hay que usar la sabiduría. Y es probable que algunos hermanos estaban diciendo, debemos ser prudentes. Hay que usar la sabiduría, hay que adaptarse a la cultura. No debemos ser tan fanáticos. Hagámonos gentil con el gentil, para ganarlo. La iglesia estaba olvidando que Dios condena cualquier práctica inmoral de su pueblo. La iglesia de Pérgamo ha olvidado los juicios de Dios en el pasado por este tipo de prácticas. Les recuerdo las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Escúcheme con atención. Esto le escribió Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 10, para que lo lea después. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, los judíos estaban bendecidos por todas partes. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, eso que sucedió en el pasado, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, nuevamente lo dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué se escribió eso? Para que no repitamos la historia. Por eso está escrito. No repitan la historia, que puede pasar lo mismo.
El propio Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, 14, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, por esto, salid del medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Cosas que sabemos y que Pérgamo también sabía. Pero en esa condición se encuentra. Así está. No son muchas las quejas de Jesús para Pérgamo. No son muchas. El verso solo dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Pero eso es suficiente para recibir la reprensión del Señor. Amén. Suficiente para recibir su reprensión. El problema de la iglesia en Pérgamo es que están reteniendo la doctrina de Balaam y Cristo no lo acepta. Jesús no acepta en su iglesia doctrinas extrañas y diabólicas. Jesús no acepta en su iglesia doctrinas de hombres. Jesús no acepta en su iglesia la influencia inmoral de los paganos. El Dios de la Biblia debemos entender que es santo, santo y santo. Amén. De Dios. Y su Hijo es santo. Amén. Y el Espíritu es santo. Y el cristiano debe ser templo del Espíritu Santo. El cristiano debe ser santo en toda su manera de vivir. Amén. Y el llamado del libro de Apocalipsis es que el que es santo santifíquese todavía. Amén. Dice al final del libro. Balaam es el prototipo de todos los maestros corruptos que engañan a los cristianos con todas las ideologías mundanas. ¿Estamos de acuerdo Amén. o no? Y se sigue repitiendo. ¿Quiere que le recuerde algunas cosas del día de hoy? Hoy en día, maestros que dicen, aceptemos la identidad de género. ¿Qué pasa? No pasa nada. Adaptémonos. No juzguen a la gente. Que se casen dos hombres. De hecho, la iglesia lo va a hacer. Venga, que se casen. ¿Cuál es el problema? El único que juzga es Dios. Amén. ¿O no son los hombres que dicen estas cosas hoy en día? Esas son las enseñanzas de hoy. Debemos tener cuidado, hermanos, con lo que escuchamos. Debemos tener cuidado con las cosas que oímos. ¿Saben por qué pasan este tipo de cosas hoy día? Que la gente comienza a ceder poco a poco a las cosas que Dios aborrece. ¿Saben por qué pasa? Porque la gente no está pasando tiempo en la Biblia. La gente está pasando tiempo en YouTube, viendo videos de YouTube. ¿Qué dice Dios de esto? Busquemos lo que dice en YouTube. Y no leen la Biblia, hermanos. No leen el texto inspirado. La gente está escuchando personas, pero no leyendo la palabra de Dios. Ese es un problema que tenemos hoy en día en la sociedad. Y muchas personas que se llaman maestros enseñan cualquier cosa porque no tienen el corazón en la palabra. Se dejan influenciar y escuchan cualquier cosa y lamentablemente siempre hay rebaños que siguen a esas personas. La doctrina perversa de Balaam fue una trampa para los cristianos de Pérgamo. Y esta misma doctrina
se va metiendo cada día en las congregaciones y debemos tener mucho cuidado. Amén. La doctrina correcta de Dios debe traer transformación en la vida de las personas. La doctrina correcta debe enseñarnos a vivir en piedad. La doctrina correcta de Dios debe llevarnos a vivir en santidad. Amén. Yes. Y eso no significa que seamos perfectos, pero por lo menos decidir que eso es lo que queremos ser en nuestras vidas. Amén. Ser transformados por Dios. Que hoy día Dios nos dé la oportunidad de ser un poco más parecidos a Cristo. Nos falta mucho, pero avanzar con cambios, con transformaciones verdaderas, no de palabras. Cambios reales. Las redes sociales, veo gente escribiendo en las redes sociales: Dios es mi Señor, gracias Dios por tu amor, por estar conmigo, alabado sea tu nombre. Nunca van a la iglesia, hermanos, pero muestran una vida de piedad. Si estos cambios no están en nosotros, algo grave está pasando en las iglesias. Amén. Amén. Debemos tener transformaciones reales como Sí, hijos de Dios. Además de la influencia de Balaam, dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hablamos de eso en Éfeso, ¿se recuerdan? El problema, o es probable que para Juan los nicolaitas no sean otro grupo, sino más bien sean un término más específico de la doctrina de Balaam. Recordemos que la doctrina de los nicolaitas es una infidelidad a la pureza cristiana. La doctrina de los nicolaitas es una doctrina falsa y libertina, como la de Balaam. El punto es el siguiente: la iglesia está contaminada por la presencia de estos hombres. La inmoralidad y la idolatría estaba entrando a la iglesia, y esto significa que la iglesia en Pérgamo estaba expuesta al mismo juicio divino que enfrentó Israel en el desierto. Así los estaba mirando Dios. Por eso el ejemplo. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de esta condición? ¿Cómo volver al principio? ¿Cómo salimos de esta situación que nos está llevando a apartarnos del Señor? El verso 16, Dios nos va a mostrar. Por tanto, arrepiéntete. Amén. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Amén. Hemos dicho varias clases anteriormente que la frase vendré sobre ti no es una referencia a la segunda venida de Jesús, sino de un juicio que el Señor traería en el presente de la iglesia. ¿Ok? Y por si usted se pregunta ¿qué Dios puede hacer juicios en la iglesia? Pregúntele a Ananías y Zafira. Pregúntele a los cristianos de Corintio en el capítulo 11 que habían enfermos y otros estaban muriendo por comer y beber de la cena del Señor indignamente. Que no hay juicios de Dios, que no hablemos eso, no significa que Dios no lo pueda hacer. Amén. Vendré pronto a ti significa un juicio presente para la iglesia de Pérgamo, pero el juicio todavía no ha llegado. Cristo está advirtiendo
para que no pase esto. Está advirtiéndole para que no pasen por eso, para no llegar a este punto. Y por esta razón Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo: iglesia, sé cómo están, sé que han sufrido, sé que son fieles, pero sé también su condición. Les pido que se arrepientan. Ese es el llamado. El llamado a la iglesia de Pérgamo es arrepentirse por el pecado de algunos. Y no es que la iglesia pague los platos rotos por los que pecan. El problema es que la iglesia es indiferente a la inmoralidad de estos hombres. Guardan silencio y no los quitan de en medio de ellos. El pecado de la iglesia es que está dejando que estos influencien con la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. En otras palabras, la iglesia de Pérgamo se ha mezclado con los paganos. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Jamás nos dejemos influenciar por esta clase de personas. La iglesia no se debe dejar influenciar por la gente del mundo. Escúcheme bien. El que no está dispuesto a ser diferente, el que no está dispuesto a ser diferente, no tiene por qué iniciar un camino cristiano. Al que no le interesa Cristo. Así que cuidado. El pecado es parte de la iglesia en Pérgamo, y los cristianos de Pérgamo deben arrepentirse por dejar que los pecadores influyan entre los hermanos. Amén. Ese es el llamado. A arrepentirnos. A arrepentirse. ¿Y qué pasa si la iglesia no se arrepiente? ¿Qué pasa si son indiferentes también a las palabras de Cristo? ¿Qué pasa si nos da lo mismo lo que Cristo nos esté diciendo? ¿Qué dice el versículo? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, hemos determinado que la espada que sale de la boca de Jesús es la palabra. Y además dice el verso que es de dos filos, como dije al principio, porque la palabra salva, pero la palabra también condena. Doble filo. Pero ¿qué significa esto para la iglesia de Pérgamo? ¿Qué significa esta advertencia para los hermanos ahí? Que así como Cristo un día los salvó, también los puede condenar. Que así como en un momento les dio libertad, también puede hacer juicio. Doble filo. El aviso del Cristo resucitado es que va a hacerles la guerra. La espada significa una batalla. Y está listo el Cristo resucitado, glorioso y majestuoso, a hacerle la guerra a cualquiera que trae la doctrina de Balaam, de los nicolaitas, y a cualquiera que quiera aceptar esa vida para vivir como ellos. Cristo mira a esta iglesia y, como dije, le recuerda a los que cayeron en el desierto. Pérgamo está dejando que los paganos entren e influyan en sus vidas. Unos tienen falsas doctrinas y otros permiten la propagación de esta doctrina. Jesucristo no acepta ninguna inmoralidad dentro de la iglesia del Señor. Amén.
Amén. Amén. Jesús no acepta ninguna doctrina extraña dentro de su iglesia. Jesucristo no acepta la inmoralidad de su iglesia. Jesucristo no acepta ningún tipo de idolatría dentro de la iglesia. Amén. Y si a usted se le pasa por la mente que idolatría solamente es ponerse frente a una estatua, déjeme decirle que la Biblia habla de muchos tipos de idolatría. ¿Sabe cuál es un tipo de idolatría en la palabra de Dios? La avaricia. Vamos haciendo dinero, no importa que dejemos al Señor botado el día domingo, el día de reunión. Cuidado con ese tipo de idolatría también. Nos asustamos. Es idolatría la avaricia. Y cualquier cosa o cualquier persona que toma el lugar de Cristo es idolatría. Así que tengamos cuidado. Dios, Cristo, no acepta esto en su iglesia. No nos olvidemos de la historia del Éxodo como lo están haciendo los de Pérgamo. Y si se nos está pasando por la mente que los del Éxodo no pasaron porque no tenían a Cristo y porque no obedecieron al Evangelio, le voy a volver a recordar las palabras de 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los del Éxodo, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué no se bautizaron? Pero no tenían a Cristo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Gloria a Dios. No lo tenían. Es para que pensemos. Claro que estaba Cristo con ellos. Amén. Y también habían sido bautizados. Y tenían todas las bendiciones. Aún así, ninguno entró a la tierra prometida. La razón, por mezclarse y por dejarse influenciar por la vida pagana, idólatra y fornicaria de otros pueblos. No nos olvidemos de esto, hermanos. Israel también fue el pueblo de Dios, también fue apartado, participaba de los sacrificios y del altar. Aún así ninguno entró a la tierra prometida. No tomemos ese mismo camino. No tomemos el camino ni de los del Éxodo ni de la iglesia en Pérgamo. ¿Qué nos dice Jesús a nosotros en el verso 17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice Amén. a las iglesias. Amén. ¿Sabes qué debe hacer la iglesia? Responder al llamado del Espíritu Santo. Amén. Eso es todo. Es Él quien está hablando. La iglesia debe responder al llamado que está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Amén. No oír la voz del Espíritu Santo traerá consecuencias eternas para la iglesia. Dios está llamando a un retorno incondicional para que su pueblo sea controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se comienza a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios? Dejando que el Espíritu nos hable y nosotros oímos. Amén. Amén. Y nosotros oímos. La iglesia debe preguntarse: ¿qué lugar está ocupando el Espíritu Santo en nuestras vidas?
La iglesia que no escucha la voz del Espíritu está resistiendo al Espíritu Santo. La iglesia que permite que el pecado en medio de ella esté presente, está contristando al Espíritu de Dios. La iglesia que acepta cualquier tipo de inmoralidad está destruyendo el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. La iglesia, hermanos, Pérgamo, y hoy día nosotros, la iglesia de Luis, la iglesia de Nogales en Chile, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia en México, en El Salvador, en Guatemala, en Chile, donde sea, la iglesia del Señor está llamada a ser santa, a ser una luz y a ser un impacto para la sociedad, y no que la sociedad sea un impacto para la iglesia. Ese es el llamado. Amén. No nos dejemos influenciar por la maldad humana, por el paganismo humano, por el trono de Satanás. Recuerden que aquellas personas que dictaminan, Satanás está sentado ahí en un trono y nosotros a veces escuchamos. Al que venciere, dice al final del verso, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. ¿A qué se refiere Cristo aquí con el maná escondido? ¿Se recuerda cómo fue el alimento a Israel en el desierto? ¿Qué se le dio a Israel? Fue alimentado con maná del cielo. ¿Se acuerdan de eso? Amén. El maná estaba escondido delante de Dios. Recibir el maná del cielo escondido era ser aceptado en la misma presencia de Dios, Amén. según el libro de Hebreos. Pero en el Nuevo Testamento, quien se declara ser el verdadero maná es Listo. Jesús, Cristo, nuestro Señor. El verdadero pan que descendió del cielo es Jesucristo. Amén. Él es el pan de vida, según Juan capítulo 6. Aquí en Apocalipsis, el maná escondido simboliza una comunión perfecta con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eso simboliza. Además, en el contexto de Pérgamo, el maná significaba comer de la comida celestial que ofrece Dios, en contraste con la comida inmunda de la doctrina de Balaam. Pero para recibir esto, primero debemos vencer. Amén. ¿Y quiénes son los que vencen en Pérgamo? ¿Quiénes? Los que se arrepienten. Amén. 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 Nadie más. Los que nos arrepentimos delante de Dios. Amén. Dios no rechaza un corazón contrito. Dios no rechaza un corazón humillado, hermano. Amén. Los que se arrepienten van a vencer. Amén. Los que se arrepienten van a ganar la batalla. Para ellos para nuestro Dios, los que se arrepienten son vencedores. Los que no practican ni aceptan doctrinas idólatras y paganas son vencedores. Amén. Esto indica que el arrepentimiento nos lleva a tener una nueva comunión perfecta con Cristo y nos lleva a recibir la comida celestial que Él ofrece. Amén. Amén. Y termina el verso diciendo, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Sabe lo que es esto? ¿Los dejo metidos? En el mundo antiguo, cuando se hacía juicio, había dos tipos de piedra, la blanca y la negra. ¿Ok? La blanca significaba una declaración de inocente por el juez. La negra era condenada, eso significaba culpable. Pero no solo eso,
También en el mundo antiguo, las piedrecitas blancas se usaban para participar en eventos especiales. Una piedrecita blanca se le daba a aquel que era y que podía entrar a grandes banquetes. Pero no solo eso, también entre los gladiadores existía esto. Aquel gladiador que se mantenía en pie hasta el final, peleando y luchando por su vida. Aquel que batallaba con uno y otro, pero que permanecía en pie, ganaba su libertad. Y la única forma de demostrar que era libre, se le daba una piedrecita blanca. ¿Qué significa esto para Pérgamo? La piedrecita blanca simboliza libertad para la iglesia, declaración de inocente y acceso al banquete de Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios. ¿Qué le parece eso? Amén. Tremendo, ¿no? Eso es. Esta piedrecita blanca se le entrega al vencedor, Y se arrepiente. en el cual está escrito un nombre nuevo. Y yo no sé realmente a qué significa eso, el nombre nuevo. Hay dos opciones. El nombre nuevo podría ser el nombre de Jesucristo para aquella persona que recibe la piedrecita blanca. Pero también podría ser un nuevo nombre para esa persona que ha sido salvada. Amén. El punto es, aquel que recibe esta piedra blanca va a recibir la bendición de Dios en su vida. Amén. Con esto termino. El hombre nuevo es parte de una vida nueva. El hombre nuevo es parte de la nueva creación de Dios que se ha preparado como una iglesia gloriosa. Amén. Dios dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. En Apocalipsis tenemos el hombre nuevo, la nueva Jerusalén, el nombre nuevo de Dios, un cántico nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto está relacionado con el cristiano victorioso y su morada eterna. El nombre nuevo del cristiano que es victorioso en el conflicto del bien contra el mal. Debemos preguntarnos en esta noche, delante de Dios, hermanos, ¿quién soy yo después de haber escuchado todo esto? ¿Soy de los que practican la inmoralidad? ¿Soy de los que practican la idolatría? ¿Soy de los que se mezclan con los paganos? ¿Soy de los que se deja influenciar por el mundo? ¿Soy de los que les da igual cómo es la vida en la iglesia? ¿O somos los que vencen? Amén. ¿Quién soy después de haber escuchado esto? Si las prácticas, nuestras prácticas, y yo me incluyo, hermano, si nuestras prácticas han sido parecidas a lo que Pérgamo hacía, el llamado de esta noche es: arrepintámonos delante de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Eso es todo. Si hemos estado coqueteando con este tipo de vida, arrepintámonos delante de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Hemos cometido errores delante de Cristo, iglesia? Amén.
A veces hemos sido seducidos por esta vida pagana. Hemos sido seducidos por la vida idólatra a veces. Pongámonos de pie. Oremos a Dios y arrepintamos. Amén. Póngase de pie para orar al Señor. Nuestro Dios, Padre eterno, has hablado a nuestras vidas esta noche y te damos gracias por hablarnos a tiempo, Dios. Nosotros queremos ser vencedores, papito. Queremos sentarnos en el banquete celestial. Queremos recibir esa piedrecita blanca, Dios. Queremos recibir el maná, papito. Pero queremos abrir nuestro corazón esta noche y reconocer delante de tu presencia si hemos fallado, si hemos dejado que la influencia del mundo esté en nuestros corazones, si hemos estado practicando estas cosas que tú aborreces, o si hemos dejado que entren a la iglesia. En esta noche te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos de corazón delante de ti. Gracias, Dios, por hablarnos, porque necesitamos tu palabra siempre. Tú tienes una radiografía exacta de nosotros. ¿Qué podríamos ocultarte, oh Dios? Pero hoy día, humildemente, Padre, abrimos el corazón para pedirle perdón por cualquier cosa que a usted no le haya agradado, por cualquier cosa, Padre, que le hayamos ofendido, por cualquier cosa que le hayamos abierto nuestro corazón. Mi Dios, ayúdanos a ser transformados, a que tu palabra haga en nosotros personas que agraden, que seamos un pueblo de sacerdotes y reyes para tu gloria. Padre mío, gracias, Dios, por tu hermosa palabra. Líbranos del mal y perdónanos. Y nuevamente gracias por hablar a nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos la honra, la gloria y hacemos esta oración. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias.